Buenos días, Kilian. Buenos Bienvenido días. al Guadarrama. Sí, hemos aprovechado un poco esta mañana para el buen tiempo para ir a correr. Sí, hoy he estado escalando por aquí. La Pedriza la conozco muy poco, la verdad, que solo he estado 2 veces, quizá la zona de la Barranca, de la Bola al Mundo, a toda esa zona de allí la conozco un poco más. Bueno, ayer estabas presentando el segundo libro, La frontera invisible, después de Correr o morir, y bueno, han pasado 2 años y sin embargo, pues tú mismo decías que es un libro muy diferente, que ha habido una evolución. Si acaso yo por resumirla podríamos decir que un mucho más de montaña y un algo menos de carreras. Bueno, yo creo que un poco menos de acción y un poco más de pensamientos, ¿no? Sí que donde se desarrolla la historia es en la alta montaña, es sobre todo con esquís, también hay parte corriendo, pero más que nada es todos los pensamientos que pasan por la cabeza durante cosas, durante expediciones, durante momentos de alegría, durante momentos de dolor. Hablamos de Bonatti como referente de montaña. Sí, sin duda Bonatti marcó una época, ¿no? Marcó un antes y un después, porque él puso un poco los principios del estilo alpino. Gente como Paul Preuss haciendo una escalada muy ligera, muchas veces en solitario, pero siempre con los mínimos medios, hicieron que el alpinismo en los Alpes pues cambiara totalmente. Luego hubo gente como Messner, como los polacos, como Kukuczka, como Weliki, que llevaron lo que llevó Bonatti al extremo en el Himalaya, ¿no? Pero si Bonatti no hubiera hecho lo que hizo en los Alpes, pues el alpinismo de hoy en día, o el Izteca, tampoco existiría. Ya. Y luego dentro de lo que son las carreras, probablemente Zatopek representa también un mismo ejemplo de compromiso y de integridad, ¿no? Pues por mantener su dignidad y sus principios. Sí, sin duda, en el mundo del atletismo, que es un mundo tan protegido, ¿no? Que solo cuenta el resultado casi, una persona como Zatopek introdujo muchos valores y luchó durante toda su vida, ¿no? Antes del atletismo, con el atletismo y después del atletismo. Pues si quieres, precisamente con Zatopek, algunos de sus pensamientos, ¿sabes?, que han pasado a la historia, son curiosamente modernos. El atleta de hoy no es un lobo solitario, es el centro de un equipo de doctores, científicos, entrenadores, agentes y mucho más. Sí, sin duda el deporte de alto nivel, para querer tener el máximo rendimiento, lo que hace es cubrir todas las necesidades del atleta y que el atleta al final solo se tenga que preocupar en entrenar y en rendir el día de la carrera, ¿no? Y tiene la parte buena que a nivel de rendimiento pues se puede subir mucho más, porque tienes una persona que se cuida de tus músculos, un fisioterapeuta, tienes un nutricionista, tienes un doctor, tienes un manager, tienes una persona que se encarga de comprarte los billetes de avión y al final el atleta solo tiene que pensar en eso. Es una parte muy buena para el rendimiento, pero es una parte, yo creo, que deja mucho a vivir, ¿no? Porque al final estás aislado, estás en tu bola, solo piensas en competir y lo bonito de la vida es pues también tener que hacer un poco todas estas cosas, ¿no? Tener que buscarte un poco la vida y al final es así como ves más cosas. Sí, bueno, también pueden ser fases, ¿no?, en el atleta, porque si no me equivoco, tus años en Font-Romeu primeros, ¿sabes?, eran casi al otro extremo, espartanos. Sí, al final a mí tampoco me gusta. Ahora tenemos un equipo, pero al final hay 2 personas que se encargan de la prensa y todo lo que es la relación con los sponsors, pero el resto, todo lo que puedo hacer solo, a todo el entrenamiento, a los viajes y así, es mucho más cómodo también para mí, tienes mucha más libertad. Luego hay otro tema, que es que hay gente que nace con, digamos, talento competitivo y gente que menos, y ya cuando entramos en el deporte de élite, claro, Zatopek era famoso porque jamás se le veía sonreír en una carrera, él tenía un estilo feo. Entonces él decía que es justo en esas rayas de sufrimiento y de dolor donde se separa a los hombres de los niños, por decirlo de alguna manera, lo expresaba él. Sí, la competición, yo creo que necesitas primero mucho ego, tener un ego muy grande para poder
ponerte a ti mismo por delante de muchas otras cosas. Y luego ese sufrimiento, ¿no? Puedes, al final, muchas veces la diferencia es aquel que cuando dos personas están sufriendo, tienen dolor, aquel que lo aguanta más, aquel que dice, pues eso no es nada y sigue para adelante, ¿no? Hombre, yo recuerdo, igual, por ejemplo, una de las carreras tuyas que más admiro fue en la primera Western States, la del... ahí hay una lucha muy bonita, si alguien la puede encontrar en internet, a mí, por ejemplo, me pareció fascinante. Lo resumo un poco, después de haber estado luchando en cabeza con Anton Krupivka y con Geoff Roes, pues era tu primera carrera allí, la deshidratación se te fue echando encima, sufriste calambres. Todo el cuerpo de calambres, o sea, un calvario. Sí, sí. Pero lo que a mí me pareció más increíble es que estando con todo este calvario, estando Anton y Geoff ya por delante, cuando se te viene encima Nick Clark, que estabais a 10 kilómetros de meta. Sí, o menos, quizá 5 o 6 kilómetros de meta, sí. Os calentasteis los dos, él porque venía de atrás decidida a superarte, tú porque no te ibas a dejar, y fue un final, además cada uno lo habéis contado. Sí, terminamos, a ver, sobre todo los 2 últimos kilómetros fueron desde en llano hasta llegar al estadio, y bueno, esos últimos 5 kilómetros hay una subida, allí íbamos juntos, hubo un momento que dejé un poco para atrás, dije bueno, ya se va adelante, pero luego dijimos no, hay que lucharla esta plaza, hay que lucharla, lo cogí, y entonces los 2 últimos kilómetros empezamos en el asfalto, que rápido, íbamos a 17, 18 kilómetros por hora y sprintando hasta que al final en una pequeña subidita de asfalto se quedó a 5 o 10 metros, y a partir de allí ya aguantar el sprint hasta el final. ¿Y dónde bucea uno para encontrar? Porque tú estabas hecho polvo, estabas deshidratado, o sea, eso es la cabeza, pero me imagino... Sí, es la cabeza también, porque sabes que te queda poco, el saber que estás llegando, el saber que estás a punto de conseguirla hace que el nivel de dolor baje mucho, ¿no? Entonces sí que quizá eso te pasa al principio de la carrera y evidentemente pues no lo luchas, pero al final que dices, venga, ya queda muy poco y tienes que salirte, pues te permite que el dolor, dices, venga, lo dejo para luego. Esto, por ejemplo, es la cara bonita, ¿no?, de la competición. Cuando te vences a ti mismo, yo imagino que la satisfacción es bárbara, pero también todo esto de la competición y tal, pues tiene la cara B o la cara oscura, si quieres, las polémicas. En el alpinismo las polémicas están pues desde la tragedia del Cervino, la primera cuando se conquistó el Cervino, el precioso libro que hizo Wimper. En el caso, por ejemplo, de Bonatti, que comentábamos, en la primera escalada al K2 que hizo él, que pudo haber sido 20 años adelantarse a su tiempo, porque él intentaba hacer la ascensión en estilo alpino. Sin embargo, hubo una polémica con sus compañeros y al final salieron de allí todos tristes, peleados. Es algo que también está presente en las carreras. Yo recuerdo, por ejemplo, que para ti lo que debía haber sido una ocasión maravillosa y alegre para recordar toda tu vida, que fue tu primer Ultra Trail Mont Blanc en el 2008, sin embargo tú no lo recuerdas así. Sí, no, a ver, el primer Ultra Trail yo le llevaba mucho tiempo, llevaba un mes preparándolo y realmente llegaba ahí preparado para ganar, llevaba con mucha ilusión, y la primera mitad de carrera realmente disfruté porque me encontraba bien, iba adelante, y la segunda mitad por problemas de la organización, que empezaron a hacer revisiones de material, 6 o 7, me pararon en carrera durante 20 minutos, me llamó la dirección de carrera para cosas, y al final yo creo que cuando empiezas a hacer alguna cosa distinta, y en ese momento era que para los franceses el ultra trail era cosa de gente mayor, y que viniera un chaval joven y estuviera delante, pues no lo entendían, pero siempre cuando se hacen cosas distintas pues hay mucha gente que no se lo cree o no le gusta, ¿no? Los cambios al final es difícil aceptarlos, y yo creo que allí fue el caso, igual que con Bonatti en el K2 a otra escala, porque era a nivel nacional la conquista de un 8000 para Italia,
siempre que hay cambios, siempre que hay cosas distintas, a la gente les es difícil aceptarlo. Sí, bueno, Messner tuvo que hacer un libro expresamente llamado El Sexto Grado para convencer a la gente de que existía el sexto grado. Sí, ¿no? O el Everest sin oxígeno, ¿no? Que no se lo podían creer. Hay muchas cosas, es en todas partes, ¿no? Que antes de que se acepte un cambio, antes de que la gente admita que es posible, hay que callar o hay que escuchar muchas voces críticas. También al ser más conocido, pues la gente, hay más gente que te quiere, pero al haber más gente que te quiere también hay más gente que te tiene ganas. Bueno, hablamos de la cara A, las cosas buenas también, pues con la cita de Zatopek, ¿no? Grande es la victoria, pero más grande es la amistad que hay entre los rivales que compiten. Sí, sin duda. Yo creo que tengo la suerte de participar en dos deportes que la amistad está muy presente, ¿no? Que evidentemente cuando estás en carrera quieres ganar, quieres ser tú el que vence, pero si gana un amigo pues también te hace ilusión y quizá durante la carrera puedes ser enemigo, puedes luchar, ¿no? Pero antes y después somos todos grandes amigos, tanto en el esquí de montaña como en las carreras de montaña. Y luego en carrera también yo creo que hay detalles que se ven, como por ejemplo en el Sierginal ves que un corredor pues le cae un gel energético y el que va detrás pues lo va a coger y se lo va a dar, o si alguien cae en la carrera pues nadie va a atacar en ese momento. Yo creo que hay un fair play y una amistad entre todos que hace que, a ver, queramos competir, queramos ganar, pero sobre todo porque lo merecemos, no porque has estado puteando al otro. Y en el mundo del alpinismo creo que también hay un muy buen ambiente, lo que quizá a niveles más bajos, no en la élite, son niveles un poco por debajo, siempre hay más lucha, ¿no? Yo creo que también en las carreras, al final los que estemos allí luchando, pues siempre sabremos exactamente pues más o menos con quién nos vamos a ver las caras, el perder una posición o dos, pues al final te putea, pero bueno, ya estás acostumbrado. Pero quizá en gente que está saliendo, que está subiendo, pues está claro que durante ese tiempo es difícil, ¿no? Porque siempre quieres ganar un poco más de plazas y vas a quizá arriesgar un poco más. Hombre, lo que sí hay una diferencia crítica entre el mundo de las carreras, aunque sean de montaña, y el alpinismo clásico, es el concepto de compromiso. Volviendo otra vez a Bonatti, por ejemplo, como referencia, fue muy importante en su vida la tragedia del Pilar del Frené, donde pues había, si recuerdo bien, 2 cordadas, entraron 7 alpinistas, salieron 3. Y ahí el comportamiento de Bonatti fue reconocido como excepcional, incluso le concedieron la Legión de Honor, pero muchas veces no es así. Ha habido casos como el de Bukrev en Everest 96, donde... Que fue mal visto casi. Sí, ¿no? Y fue realmente lo que hizo Bukrev en el Everest fue impresionante, ¿no? Y yo creo que aquí, en esta experiencia, por ejemplo, del Frené, podemos ver las dos cosas, la amistad, porque estaban los franceses y los italianos para conquistar el Pilar del Frené, y al final pues en la dificultad, en la tormenta, se unieron las 2 cordadas para intentar salvarse, ¿no? Al final solo se salvaron 3 personas, pero fue también esa unión, la amistad que los hizo salir para adelante. Evidentemente el alpinismo es alpinismo porque hay un concepto de compromiso. Como más compromiso haya, pues más purista va a ser, yo creo, a personas como Silvia Vidal que buscan hacer aperturas en grandes paredes, completamente alejados, pasando 60 días pues colgar la pared sin ni siquiera móvil, sin ni siquiera tener informaciones, pues hacen que bueno, yo creo que es la esencia de este deporte, ¿no? Buscar un compromiso que te hace ser muy responsable de tus acciones. Y sin embargo, todo lo que vas dejando atrás, por ejemplo, tal como decía Zatopek, pues lo que ya pasó está terminado. Lo que me ilusiona es lo que está por venir. O sea, el concepto de no vivir de la renta es lo que te ilusiona. Yo creo que prácticamente es un concepto que casi con las mismas palabras está en tu libro también.
Sí, es el vivir, el ser consciente del pasado es importante, aprender lo que hemos vivido en el pasado, ¿no? Aprender cosas, pero no, si empezamos a cargar recuerdos, vamos a tener una mochila tan pesada que no nos va a dejar avanzar, ¿no? Y es importante saber dejar esta mochila para poder vivir el presente, que es importante, ¿no? Porque si solo vivimos en el futuro y no aprovechamos, no disfrutamos del momento de hoy, pues no vamos a encontrar esos momentos de felicidad. Y luego pensar en el futuro, pensar en proyectos, en soñar. Yo siempre os digo que la montaña más bonita es la que vas a escalar mañana.